bienvenidos a un nuevo episodio de Que conste en acta, el podcast donde hablamos en serio y con preguntas reales sobre lo que pasa en nuestras escuelas. Hoy ponemos sobre la mesa un tema que nos atraviesa a todos, la inteligencia artificial en educación. El gobierno nacional ya venía anunciando, pero lo oficializó estos últimos días, que va a incorporar la inteligencia artificial en las escuelas a través del programa Paideia. Y eso abrió un mar de preguntas, de inquietudes. ¿Qué significa esto para los docentes? ¿Estamos frente a una oportunidad o ante una amenaza? ¿Cómo formamos ciudadanos del siglo XXI sin quedar atrapados en la obsolencia del siglo pasado? Soy Virginia Valencisi y para hablar de esto invité a una especialista que no solo sabe del tema, sino que lo vive y lo enseña. Patricia Ramírez es licenciada en Informática Educativa y profesora universitaria en formación docente. La convocamos porque vemos que hay muchísima confusión, incluso entre quienes estamos activamente adentro del sistema educativo. Y cuando eso pasa, lo mejor que podemos hacer es buscar a quienes saben y animarnos a preguntar. Así que muchísimas gracias, Patri, por acompañarnos y vamos a abrir este episodio con una pregunta directa. ¿La inteligencia artificial vino a reemplazarnos? Para mí, la inteligencia artificial no es un reemplazo, no ha llegado para reemplazar con ese objetivo tan definido ni al docente ni a la inteligencia del estudiante. Yo creo que es una excelente oportunidad. La veo como un proceso, como una herramienta que nos permite, bien implementada, potenciar nuestras mentes artesanas, con esa artesanía natural, potente, creadora, inventiva que tiene el ser humano. En un mundo donde la inmediatez y el exceso de información parece que son la norma, la inteligencia artificial nos invita a desarrollar competencias, sobre todo en la toma de decisiones humanizadas, protagónicas y democráticas. Quiere decir que subyace un filtro social estrictamente humano de la persona humana para tomar la decisión de llevar la inteligencia artificial al aula. Cuestión que no creo que se pueda dejar al margen, sino que hay que pensar cómo se implementa. Es decir, nos tiene que ayudar esta incorporación de la inteligencia artificial a pensar mejor, a ser más críticos, a tomar decisiones desde una mejor información, mejor relevada, mejor ubicada, bien referenciada y siempre, por supuesto, con el foco en lo humano. Qué lindo esto que decís de que la inteligencia artificial nos invita a desarrollar competencias, sobre todo en la toma de decisiones humanizadas. Porque si hay algo dando vuelta en lo que casi todos coincidimos es que es fundamental la enseñanza de la IA en las escuelas para que el uso sea consciente y no corra de la escena el pensamiento y el discernimiento. ¿Cómo podemos integrar la inteligencia artificial en el aula? Y yo creo que tiene que pensarse una buena metodología. Desde mi experiencia y con mi enfoque, yo me baso en lo que son las metodologías activas. Esto quiere decir que al alumno lo pienso como un verdadero protagonista de su aprendizaje. No lo pongo en una silla donde queda pasivamente recibiendo lo que le digo o lo que muestro, sino que lo movilizo, lo pincho para que se ponga en el lugar de aquel que tiene que recibir, pero para volver a procesar, para interpelarse e interpelar, para criticar y criticarse, para pensar significativamente. En este caso promuevo siempre el diálogo reflexivo, porque creo firmemente que a través de la conversación y del intercambio de ideas es como se construye un conocimiento que es profundo y es significativo. Más allá de cualquier disciplina, creo que el estudiante tiene que sentirse oportunamente interpelado con esa construcción de conocimiento que está haciendo y que es inteligente. Además, creo
que es necesario siempre ir preparando, diseñando, buscando crear escenarios lúdicos. Esto es porque en ese protagonismo la invitación hacia ellos es hacia la exploración, hacia la experiencia, hacia este ir descubriendo curiosamente en esa creatividad propia del ser humano y en ese descubrimiento ir aprendiendo. Porque aprender, lejos de a lo mejor ese cliché de tiene que ser divertido, no, tiene que ser motivador. El estudiante tiene que encontrar el motivo por el cual también desea aprender. Y por supuesto, integró las tecnologías digitales como una manera estratégica, no porque sean vedette, sino una manera estratégica. Se carga de sentido pedagógico todo el proceso, tanto del docente como del estudiante, para que se diversifique, se enriquezca, se haga pluralizado ese hacer docente y el aprendizaje de los estudiantes, siempre en un ida y vuelta retroalimentante que los pone siempre en ese lugar de la reflexión, el pensamiento crítico, la disposición a resolver un problema, esa manera de atraer y atraerse en la búsqueda de patrones, en el observar detalles, en pensar dónde puede estar la falsación de la ciencia o la oportunidad de falsar la ciencia o las certezas. Me encanta porque yo que te vi hacer jugar adultos, voy siguiendo cada palabra tuya con el recuerdo de la experiencia y coincido con la importancia de la enseñanza activa y del rol protagónico de los estudiantes de cualquier edad. Y acá parece que hay un punto a favor de la inteligencia artificial ante los escépticos, porque, bueno, estas herramientas vienen a darnos una mano, ¿no? Con la inteligencia artificial creo que podemos diseñar, a lo mejor caigo en una redundancia o una convencionalidad, que muchos hablan de secuencias didácticas, para desafiar a los alumnos a resolver problemas complejos. Y acá en esta de la complejidad hay mucho de pensamiento computacional, porque lo que se busca precisamente es desarrollar el pensamiento crítico, colaborando con pares, colaborando con el contenido, colaborando con las fuentes, colaborando con los mismos docentes y siempre en una búsqueda de crear soluciones que sean innovadoras. No se trata de solamente proponer una herramienta de inteligencia artificial para que ante una pregunta responda rápido y con la pseudo certeza de que va a responder bien. O sea, no queremos que los chicos crean que la inteligencia artificial hace el trabajo por ellos, sino que al contrario, lo presentamos como una oportunidad de que la herramienta te impulse, te invite, te abre las puertas, te abre la cabeza para ir por más, dar un pasito hacia el más allá, abrir puertas y ventanas para seguir explorando. ¿Por qué es importante promover la inteligencia artificial y la programación en las escuelas, sobre todo en los primeros años de la escolaridad? Y porque al promover sobre todo la programación, que pueden empezar por la programación desenchufada, no necesariamente tiene que empezar por la programación como en las pantallas, cuando esto se da con buenos programas en las escuelas, esto se torna clave y por varias razones. Fundamentalmente porque estamos hablando de un proceso de alfabetización digital que es propio del siglo XXI, aunque yo quitaría la palabra alfabetización, porque acá no es solamente de alfabetizar con un lenguaje, sino que estamos hablando de la concreción de competencias, que se están forjando competencias, donde se están usando nuevos códigos, nuevos lenguajes, nuevas claves, nuevas maneras de identificar patrones, nuevas maneras quizás más complejas de abstraer información. Y bueno, estamos en el siglo XXI y estas son habilidades que son fundamentales para poder comprender y participar activamente en este mundo que, si bien todas estas tecnologías son actuales, hacia el futuro la proyección es cada vez más vertiginosa. Por otro lado, porque son oportunidades para desarrollar el pensamiento lógico y computacional. Desde el pensamiento computacional hay habilidades que son fundamentales,
como por ejemplo el pensamiento algorítmico, o sea, la construcción de algoritmos, la identificación de patrones, el poder descomponer un problema complejo en partes menores, en poder tomar decisiones sobre qué cuestiones son las que importan y qué datos son los que no son relevantes. Acá podría trabajarse mucho lo que es el pensamiento divergente, el pensamiento lateral, sobre todo porque de esta manera estamos ayudando a los estudiantes a resolver problemas de una manera que sigue una lógica, una estructura, por lo tanto hay cierto grado o garantía de eficiencia. Con todas estas estrategias también estamos fomentando la creatividad y la innovación. No porque incorporemos un robot, sino porque estamos pensando precisamente en las cuestiones físicas, las propiedades químicas, mecánicas, de todo lo que son los dispositivos, los mecanismos. Estamos hablando dijimos hoy, de un pensamiento reflexivo. Por lo tanto, como estrategia les permite a los alumnos crear sus propias soluciones o sus propios proyectos. Estamos hablando de un incentivo en la prototipación. ¿Qué significa eso? Que los dejo pensar en un prototipo, total puede que falle, para eso hay pruebas lógicas, pero como estamos hablando precisamente de un prototipo, el riesgo es mínimo, no hay riesgo para el estudiante, al contrario, aunque sean ideas locas, se pueden trabajar y en el fallo, en todo caso, reflexionar qué cuestiones no estuvieron a la altura. Y por otro lado, también estaríamos hablando de la preparación para el futuro laboral, porque si bien estos chicos todavía son chicos, están en las primeras etapas de la escuela, esta manera de involucrarse, de trabajar colaborativamente, de pensar en un proceso empático, en un proceso inclusivo, donde trabajan con riesgo, pero el riesgo está controlado, donde el prototipo es creativo, pero al mismo tiempo pueden darse cuenta dónde estarían los errores, los va preparando como si fuera un camino de oficio a que no solamente puedan decidir vocaciones profesionales que están más cercanas a la ingeniería, a la ciencia, y lo están haciendo desde un arte, desde un lenguaje que viven y que exploran, y que obviamente en esa misma proyección de la inteligencia artificial son cuestiones que van a ser como conocimientos fundamentalmente requeridos cada vez en más profesiones. Entonces, Patri, ¿sumamos la inteligencia artificial al aula? ¿Nos permitimos darle el lugar en la escuela? Y desde esta perspectiva, obviamente que contesto que sí, es una potente aliada. Lo que pasa que no como una enseñanza procedimental que se hace con el estudiante, sino que en realidad es un servicio a la docencia, al aula, al estudiante, para formar ciudadanos que sean críticos, que sean creativos y que sean capaces de navegar con éxito en un mundo que está en constante transformación. Por lo tanto, no es necesario considerarla una amenaza, sino una herramienta más para la evolución de la educación. Escucharte, Patri, nos deja pensando y también nos deja, al menos a mí, con muchas ganas de hacer. Porque quedó claro que no se trata solo de sumar computadoras o usar plataformas, se trata de formar pensamiento crítico, enseñar a discernir, aprovechar la tecnología para desarrollar habilidades reales, con el foco puesto en lo humano. Me encanta. Que conste en acta que la inteligencia artificial no reemplaza a los docentes, pero sí nos desafía a actualizarnos, a enseñar distinto y a formar ciudadanos del siglo XXI, capaces de pensar y decidir por sí mismos. Gracias por estar del otro lado. Esto fue Que Conste en Acta, un espacio donde seguimos preguntando, conversando y haciendo lugar para pensar la escuela que queremos. Te invito a escuchar los otros episodios si aún no lo hiciste y nos encontramos la próxima semana.